Bueno, yo conocí la historia de lo que llamaban la luz de la playa, que salía en las ciénegas y perturbaba, asustaba, atemorizaba a los pescadores en la noche. Muchas veces los hostigó y se les hundían las embarcaciones. Y todo el mundo, cuando iban a pescar de noche, tenían el temor de que les pudiera salir la luz de la playa. En una ocasión, mis hermanos mayores, a tres de ellos que estaban pescando de noche o hacían una travesía de noche por la ciénaga, les salió la luz de la playa y llegaron a la casa muy asustados, muy perturbados porque les había salido, los había atacado en la playa. Dejaron la canoa sin seguridad en el puerto y salieron huyendo hacia la casa. Y escuché también a mi papá, que dice que una noche pues él con otros compañeros la vieron venir y la esperaron. Dijeron, vamos a enfrentarla a ver qué sucede con ella. Y dice que llegó cerca de ellos y que se le oía el ruido, como se oía el ruido de una antigua caperuza, esas, unas lámparas que funcionaban con gasolina. Sí, se oía un ruidito así como de una caperuza. Y, pero no les hizo ningún mal. Dice que se desplazaba de un lado a otro, de un lado a otro, pero no les hizo ningún daño y al último pues se fue y los dejó tranquilos. Entonces, eso existió en la playa, muchas personas lo vieron. No se sabe qué sería eso. Y con el tiempo, pues, la gente lo fue perdiendo como que fe, como que la convicción, la creencia, y la luz de la playa desapareció. Hoy en día no se escucha a nadie que afirme haberla visto. Yo nunca la vi, solamente escuché lo que contaron mis hermanos y lo que contó mi papá. Los pueblos del río son por costumbres, por idiosincrasia, eh, llevan muchos mitos de las personas que se convierten o que tienen la práctica de la brujería. Muchos de ellos dicen que la brujería que ellos practican es buena o es simplemente prácticas, pero esto sobrepasa los límites de la realidad y la fantasía. Yo fui, siendo niña, testigo de la conversión de una persona o de la imaginación de una persona en creerse o más allá del poder de la mente, no sabría decir. Pero siendo una niña, estaba, mi tío se había casado, había dejado a su esposa por otra mujer y esa mujer era de un pueblo. Entonces la trajo a vivir a la casa de mis abuelos, de la casa de sus suegros. Entonces, todas mis tías, mi abuela, todos eh, comentaban la fisionomía de la señora, porque en realidad sí tenía aspecto que no era una persona que se dedicara a algo decente o algo así. Yo siendo una niña, pues le tenía miedo por su aspecto físico, era alta, muy alta y usaba vestidos largos, faldas largas, muchos collares y mantenía su cabello suelto, era un cabello canoso, largo, un tanto despeinado. Y ese aspecto, pues, más los comentarios que oía de mis tías, yo me hacía la ilusión de que sí, la señora practicaba ciertas cosas. Una noche, mi tía, yo dormía con mi tía y mi tía decía que ella escuchaba cosas por la noche en la sala. Y una noche escuchamos como el aleteo de un animal grande, un aleteo, como un murciélago, como el aleteo de una mariposa grande. Y cuando mi tía nos despertó para que miráramos por la puerta, por la endija,
de la puerta. Yo alcancé a ver y recuerdo muy claro en mis recuerdos que esta señora estaba pegada a la pared, de frente a la pared pegada, y no se estaba sosteniendo en sus pies, y las manos las tenía pegadas a la pared, y las piernas no se le veían. Y aleteaba y aleteaba y aleteaba. Recuerdo el susto y el miedo que tuve al momento de ver esa escena, porque siendo una niña de 8 años, 9 años, eh, la vi, la miré en su práctica y el día siguiente amanecía toda raspada de la pared, en los codos, en las muñecas y las rodillas. En época de mi niñez, cuando el respeto y las buenas costumbres de los pueblos predominaban en todas las familias, el ser desobediente y no hacer caso daba para que los padres, familiares o vecinos lo corrigieran verbalmente primero. Y si uno contestaba, le ponían la queja a los padres de familia y le figuraba una juetera. Y lo otro era que lo amenazaban a uno que se lo iba a llevar el diablo por ser grosero. Cierta noche mi abuela nos reunió y nos contó la historia de un muchacho en el pueblo de Carcajal que le salió con groserías a la mamá y no le hacía caso. La mamá lo regañó y le dijo que se portara bien o el diablo se lo iba a llevar. Que me lleve, no le tengo miedo. Y se fue para la calle. Lejos de su casa, al regresar ya tardecito, por un camino solitario, sintió que lo seguían, pero miraba para atrás y no veía nada. Salió corriendo, asustado, y lo más cerca que estaba era la iglesia del pueblo. Entró corriendo y se abrazó a la estatua de la Virgen María. Y lo que venía detrás de él era el diablo, quien con las uñas lo alcanzó por el talón. Después de ese relato de mi abuela, en mi mente que quise algún día conocer este retrato que me decía ella que estaba en la ciudad, en el pueblo de Cascajal. Hasta que años después se me dio la oportunidad de ir a Cascajal con unos amigos y ver el cuadro del relato de mi abuela. Temor al estar a 100 metros de la puerta de la iglesia y no quería seguir, pero mis amigos me gritaban, ven, que solo es un cuadro. Llegué con mucho recelo y miedo y por varios segundos lo estuve reparando. Salimos de Cascajal y parecía que el diablo venía siguiéndonos. Este temor duró por muchos días en mí, ya que seguía yendo a Cascajal y al ver el cuadro nuevamente sentía menos temor que el de aquel día. Voy a contarle este caso que pasó en un pueblo cerca de Magangué, Bolívar. Resulta, era una Semana Santa, un Viernes Santo. Hay una palma que se usa para comida en la Semana Santa. Ese muchacho se le dio ese día que iba a cortarse esa palma. Y la mamá le insistía que no podía hacerlo porque la Semana Santa se respetaba. Anteriormente, en la Semana Santa no se hacía nada. Todo se hacía a principios de la semana para que el día de los días santos no hubiera nada que hacer, nadie salía, nada, solo a comer, a tener la comida hecha y a comer. Y el muchacho no le hizo caso a la mamá, se fue a cortar la palma. Cuando llegó, se subió a la palma. Cuando empezó a cortar las hojas, para quitar las hojas a la palma y después cortarlas, había una culebra verde. Esa culebra se le llama azotadora. Una culebra verde como un poco más de 1 metro. Y lo levanta esa culebra y arriba en la palma a darle latigazo con el rabo. Ella se sostiene con la mitad del cuerpo hacia la cabeza y con la cola da azote. Y azotó tanto ese muchacho, cuando ya él se vio apurado sobre la palma que estaba alta, se tiró
y cuando cayó le cayó una pierna mal y se lastimó la pierna y de ahí quedó cojeando de la pierna por no hacerle caso a la mamá y era un Viernes Santo. Y que eso antes se respetaba la Semana Santa. Les cuento esta historia que pasó hace años ya. Era un señor que vivía con la familia en una finca, pero la finca era lejos del pueblo. Era tipo montañoso, era de serranía, de quebradas bastante grandes, con suficiente agua. Y él le gustaba de irse a parrandear. Y ese día había una fiesta patronal y la señora le decía, no te vayas porque no me dejes sola, viene tiempo, no me traigo. Él no le hizo caso a la señora, a la esposa, y se fue para el pueblo. Se emborrachó. A la medianoche se regresaba para la finca. Cuando iba de regreso tenía que pasar una quebrada de esas bien grande y cuando iba a empezar a pasar la quebrada, el caballo se le retenía, no le quería pasar la quebrada. Y él le hablaba al caballo, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vamos, vamos, por aquí no hay nada. ¿A qué le temes? Vamos, vamos. Y le mete las espuelas al caballo y lo hizo pasar a la fuerza. El caballo en 2 brincos voló, pasó la quebrada y cuando ya pasa la quebrada, que coge el plano otra vez, que era un potrero, se le rengó el caballo. Él sintió que algo pesado se le montó en el anca del caballo y el caballo iba que arrastraba las patas antes de llegar a las casas de la finca. Vio el ganado que estaba suelto en el potrero y que nadie había recogido el ganado que tenían que encerrar esa noche. Y él apurado con el caballo que no le caminaba y le hablaba, vamos, vamos, pero él como que sabía algo y que dijo unas palabras, decía unas palabras y él lo que llevaba ahí no le hacía daño a él. Y él, dele hasta llegar a la casa, cuando ya se vio cerca de la casa, el que dijo unas palabras, se quitó el sombrero, lo tiró al revés, así con la boca arriba, el sombrero, lo tiró para atrás, salió corriendo sin mirar para atrás, porque no podía mirar para atrás, porque si miraba, veía lo que era que llevaba el caballo. Salió corriendo y se metió a la casa, que cayó boca abajo dentro del cuarto cuando la señora le abrió la puerta. Cayó boca abajo y no sabía, no podía hablar. Y eso le pasó por andar de callejero y de borrachín, de parrandero.